¿Qué hace particularmente cristiana una historia? Esta es una pregunta que muchos se hacen y particularmente en este programa que vemos desde la óptica de la fe, los grandes clásicos de la literatura popular, tenemos que hacernos también en muchos momentos. El caso de La letra escarlata, la novela clásica de Nathaniel Hawthorne, para muchos sería sorprendente que fuera calificada como un clásico de la literatura cristiana. Probablemente hay pocas historias que hayan sido tan mal interpretadas como esta. El papel que juegan aquí los puritanos en esta historia es malentendido por muchos de los lectores y espectadores de las películas que se han hecho a partir de este clásico de la literatura americana. Hay varias falacias que tenemos que tener en cuenta desde el comienzo. En primer lugar, La letra escarlata no sería cristiana simplemente porque muchos lectores y críticos así lo dijeran. La opinión de la mayoría. El texto revela el valor del texto de Hawthorne independientemente de lo que puedan decir sus intérpretes y lectores. Muchos dirían simplemente también que este es un libro bueno para un cristiano porque está muy bien escrito. Pero claro, la superioridad artística no hace ninguna obra particularmente cristiana. El más conocido defensor de este libro, Leland Ryken, el que fue el docente de literatura de la Universidad Evangélica de Wheaton, distingue siempre entre la forma y el contenido, y dice que el elemento religioso en la literatura se encuentra fundamentalmente en la actitud que una obra toma acerca de la experiencia del personaje humano que muestra. Es así como comienza el libro, leído por Eugenio Barona. Tú de hombres barbudos, vestidos de colores sombríos y llevando sombreros grises puntiagudos como agujas de campanario, junto a algunas mujeres con capucha sobre la cabeza y otras sin sombrero, estaba congregada frente a un edificio de madera cuya puerta era de grueso roble tachonado con clavos de hierro. La puerta de la prisión se abrió de par en par desde el interior, apareciendo en primer término, como una sombra negra que emerge a la luz del sol, la figura ceñuda y tenebrosa del alguacil del pueblo, con una espada al cinto y la vara de su cargo en la mano. Adelantando la vara con la mano izquierda, puso la derecha sobre el hombro de una mujer joven, impulsándola hacia adelante, hasta que al llegar al umbral de la puerta de la cárcel, ella lo rechazó con un gesto lleno de auténtica dignidad y carácter, y salió al aire libre como si lo hiciese por su propia voluntad. Llevaba en sus brazos una niña, una criatura de unos 3 meses de edad, que parpadeó antes de esconder su carita al sentir la vivísima luz del día. La lechera de su vestido, sobre una fina tela roja elaboradamente bordada con fantásticos adornos de hilo de oro, aparecía la letra A. Estaba tan artísticamente bordada y con tan exuberante y magnífica fantasía que daba la impresión de ser el toque final, la decoración más adecuada a su vestido, el cual era de un esplendor muy de acuerdo con el gusto de la época, pero también muy por encima de las galas permitidas por los reglamentos vigentes respecto al modo de vestir en la colonia puritana. Si una obra no se puede considerar cristiana porque la mayoría lo diga o porque esté bien escrita, en tercer lugar piensan muchos que lo define es su autor. Si él realmente es un creyente sincero, entonces se presupone que su punto de vista es auténticamente cristiano. Y por otro lado, si fuera un no creyente, se entiende que al tomar el punto de vista cristiano estaría equivocado. Pero, ¿qué sabemos acerca de Nathaniel Hawthorne, este gran escritor de la literatura americana? Este hombre alto, misterioso y bastante atractivo, como le describen a Nathaniel Hawthorne, era conocido por andar en silencio en medio de aquellos bosques de Nueva Inglaterra. No le gustaban las conversaciones triviales y algunos tenían una impresión de él bastante ruda. Sin embargo, por lo que sabemos de él, hay algo en su figura gótica que nos recuerda el protagonista de esta novela, que es una mujer.
Hester Prynne, esta figura caída que cuenta este relato de pecado, tragedia y una redención limitada, que anuncian también estas cartas americanas que hay antes de la guerra civil en el siglo XIX. Es tentador ver a Hawthorne en esta era moderna como si reflejara los temas característicos de este tiempo, que podrían ser el adulterio y el engaño, para mostrar cómo esa conciencia espiritual y su legado teológico. Vemos que, sin lugar a dudas, las jeremiadas de aquellos días han quedado en el silencio y ya hay pocos predicadores que se dirigieran así a la conciencia. Hawthorne, lo que vemos es que verdaderamente lo que le interesaba era la filosofía americana por excelencia, del trascendentalismo, algo que se relaciona mucho con la llamada escuela de Princeton y la tradición puritana que está en muchos padres fundadores de Estados Unidos, que no es, como la gente cree, cristiana en el sentido evangélico protestante, sino realmente al margen de la ortodoxia cristiana. En la escritura de Hawthorne, como en la sociedad de Nueva Inglaterra en general, vemos que no se busca alejarse del puritanismo al humanismo secular, que es lo que luego ocurrirá. Hawthorne lo que está es luchando con estos temas espirituales y teológicos de la culpa y el pecado que hace el centro de su obra. Y escribe también sobre lo que es la marcha de la sociedad, ¿no?, en su tecnología y su ciencia críticamente, y cómo ha dejado de lado esa figura del Dios puritano. Hawthorne es alguien complicado. Rechazó por un lado las teologías del contexto del siglo XIX, incluyendo el congregacionalismo evangélico, y por el otro lado también aquel que más le interesaba, el deísmo unitarista. Él no se puede ubicar fácilmente en ninguna de las dos corrientes. Lo singular es, por supuesto, el lugar en el que vive. Hawthorne viene al mundo en 1804 en Salem, Massachusetts, la sede del famoso tribunal y caso de las brujas, que ha pasado a la historia posteriormente, tanto por la obra de Arthur Miller como por las versiones que se han hecho de esta historia luego posteriormente. Nunca se vio a Hester Prynne más distinguida en el antiguo sentido de la palabra que al salir ese día de la prisión o del cepo. Y sobre ella se alzaba este instrumento de disciplina, construido de tal modo que servía a la vez para inmovilizar la cabeza humana y para exponerla a las miradas del público. El concepto mismo de la ignominia tomaba cuerpo y se hacía patente en este instrumento de madera y hierro. No puede cometerse mayor ultraje en contra de la naturaleza, cualesquiera que sean las culpas cometidas, que el de impedir al culpable esconder su rostro avergonzado. Y este, en esencia, era el castigo. Si la fe de Hawthorne no está claro, ni tampoco basta simplemente su elaborado estilo literario o incluso la opinión de la mayoría, ¿qué diríamos del carácter de la situación que aquí describe? Claramente cristiana en términos y alusiones. Pero el elemento cristiano de una historia, dice Raiken, no se mide por el sentido implícito filosófico de situaciones que nos muestren como un vehículo o una señal la visión o cosmovisión cristiana. Esa no es la prueba final del cristianismo en la literatura. La quinta falacia, por lo tanto, es que la letra escarlata sería cristiana porque trata temas profundos. El hecho de que la letra escarlata tenga que ver con asuntos como el pecado, la culpa, el prejuicio, la responsabilidad moral o el perdón no hace a la obra cristiana. Lo que quiere decir es que trata con temas sobre los que habla y dice algo la fe cristiana. Sea que la historia de Hawthorne sea cristiana en su orientación, depende de cómo esa obra trata estos temas. Por eso en este programa vamos a mostrar que hay 4 razones por las que creemos que la letra escarlata, como dice Raiken, es efectivamente un clásico cristiano en la literatura. El primero es, por supuesto, su arte, la superioridad artística que nadie pone en duda, que lo hace un clásico en primer lugar. Y antes de ser una
una obra que pueda ser considerada como un clásico cristiano, tiene que ser un clásico en sí mismo, mostrar la superioridad artística que tiene, que lleva a la admiración, al asombro. La historia de Hawthorne es una de las mejores historias que conocemos de la tradición cultural americana. Como muchas de estas grandes obras, vemos que no han tenido gran fortuna al ser llevadas a la gran pantalla. Hay una versión muda de ella, pero la primera que conocemos, muy habitual en la televisión española, es porque se hizo ni más ni menos que en Galicia y en un poblado de la Este cerca de Madrid, pero también por alguien tan sorprendente como el gran director alemán Wim Wenders, que el año 73 hace su propia versión de La letra escarlata en España, con incluso esta música absurda de fondo del gran compositor de vanguardia Luis de Pablo. Fue uno de los muchos desaciertos y verdaderamente cosas incomprensibles que aúna esta película con una producción alemana y actores tanto españoles como germanos. Esther Prynne, en el nombre de la Iglesia de Nueva Inglaterra te recuerdo que como reo hoy cumple 7 años de condena por el delito de adulterio. Y así este tribunal te condena a llevar durante el resto de tu vida la marca de la vergüenza sobre tu pecho y a vivir lejos de nuestra comunidad hasta que denuncies al compañero de tu pecado. Desde hace 3 años te niegas con obstinación a decirnos el nombre del padre de tu hija. Tu sentencia de muerte no se llevó a cabo porque creemos que tu marido murió en su viaje hacia aquí. Su barco no llegó nunca a Nueva Inglaterra. Por eso te condenamos a una pena suave. Llevar durante toda tu vida la marca de adulterio sobre el pecho y a vivir con tu hija apartada de nuestra comunidad en la isla de los condenados. No se ha permitido que nadie tuviera contacto contigo. Nos has deshonrado a todos, pero además has despreciado nuestra magnanimidad al negarte año tras año a decirnos el nombre del padre de tu hija. Has vuelto cada año a estar ante este tribunal y solo para contestar a nuestras preguntas con tu absoluto silencio. Llevas la marca de tu vergüenza como si fuera un adorno o un título de distinción. Nuestra comunidad no puede seguir soportándolo por más tiempo. Eres un mal ejemplo y una provocación constante para todos los habitantes de Salem. Este es el desastre de la película que hizo Wim Wenders al principio de su carrera en España, que no es extraño que sepultara, dejara fuera de la vista y muy difícil de encontrar incluso en Alemania, donde fue doblada al alemán porque había actores españoles como Alfredo Mayo y otros muchos en la historia, además de doblada al castellano y hecha todo en nuestro país. Pero cuando uno se acerca al libro ve la veracidad, sin embargo, que tiene de reflejo de la experiencia humana. Y es por eso que una obra clásica verdaderamente inspirada por la fe cristiana tiene que reconocerse su verosimilitud en la realidad y en la experiencia. Es en lo que falla mucho de la llamada ficción evangélica, ¿no? Es absolutamente inverosímil. Nadie puede reconocer esos personajes como reales, ¿no? Y esto es tan importante al tratar una novela como La letra escarlata, que refleje la realidad tanto psicológica, social, moral del ser humano. Y también, en tercer lugar, la interpretación de la vida que hacemos a la luz de la fe cristiana. Tenemos que entender que la visión negativa que el autor pueda tener del mundo tanto puritano como romántico, ¿no? Vemos que lo que Hawthorne nos influye es para desaprobar la conducta de una comunidad a través de la visión del personaje de Hester y que nos da una visión diferente de la historia que se nos está contando. Y es por eso que finalmente tenemos que decir que este es un gran clásico de la literatura inspirado por la fe cristiana, porque lo que muestra es la gracia y particularmente su triunfo. Dice Raikem que para merecer ese título de clásico cristiano, una obra tiene que reflejar el punto de vista cristiano en una experiencia concreta. Debe ser una convicción, una presentación convincente, ¿no?, de lo que es realmente importante en la experiencia cristiana. ¿Y qué es, en definitiva, sino el triunfo de esa gracia salvífica de Dios?
en el perdón del pecador. Dicho de otra manera, un clásico cristiano tiene que mostrar a un protagonista que obtiene salvación así también y vida eterna, la visión completa de lo que es la esperanza cristiana. Y esto es lo que hace también la historia de la letra escarlata. Debe de ser usted extraño en estas regiones, mi amigo, contestó el lugareño mirando con curiosidad a su interlocutor y al salvaje que lo acompañaba. De lo contrario, habría sin duda oído hablar de Hester Prynne y su malvada conducta. Ha provocado un gran escándalo, se lo aseguro, en la congregación del virtuoso Dr. Dimmesdale. Ahora bien, buen señor, la magistratura de Massachusetts ha considerado que esta mujer es joven y bella y que sin duda fue impulsada a caer en la tentación. Y más aún, como lo más probable es que su marido esté en el fondo del mar, no ha querido poner en vigor toda la fuerza de nuestra justa ley contra ella, pues la pena es la de muerte. Así, con gran misericordia y ternura de corazón, ha condenado a la señora Prynne a permanecer solamente 3 horas de pie sobre el tablado del cepo y de allí en adelante, por el resto de su vida, llevar la marca de su vergüenza sobre el pecho. Hawthorne no podía tragar el concepto puritano de la ira de Dios. Recordarán al famoso predicador Jonathan Edwards y su sermón Pecadores en las manos de un Dios vivo, y que llevó a tanta gente a esa convicción de pecado y arrepentimiento. Pero cuando uno lee las biografías de puritanos como Edwards en Nueva Inglaterra, en ese despertar que hubo de avivamiento, no aparecen salvajes, pieles rojas como en la historia de la letra escarlata. Parece como que viven fuera totalmente del contexto real. Sin embargo, vemos en la letra escarlata la realidad en la cual vivían predicadores como Edwards, y el concepto, pero también la experiencia misma de condenación que sentían estos personajes. Hawthorne tuvo su funeral en la iglesia unitaria, con la cual flirteó gran parte de su vida, que era claramente herética, no era una iglesia ortodoxa. Su madre era la que había sido criada en el unitarismo, mientras que el capitán Nathaniel Hawthorne, su padre, era de origen congregacionalista, más evangélico, y tenía una fe trinitaria. Su bisabuelo, mejor dicho, participó en los famosos juicios de Salem. Es la generación en la cual se vive la conocida historia que recuperó para el teatro y el cine Arthur Miller. Él, por lo tanto, pertenece a 2 generaciones después, ¿no?, de lo que fue aquella caza de brujas. Era un periodo de mucha disputa teológica en la región. En 1805 vemos que tiene el puesto de lo que es la cátedra de teología en Harvard, Henry Ware, que era un unitario y básicamente lo que negaba era la doctrina de la Trinidad una y otra vez, ¿no?, y que provoca un terremoto doctrinal, ¿no? Y Harvard, de hecho, nunca vuelve, claro, a sus raíces ortodoxas. Se queda siempre en ese unitarismo original frente a lo que había sido la fe más evangélica de las iglesias congregacionales. Por otro lado, encontramos que había iglesias como la que en Boston representaba Park Street, que se mantiene fiel a la tradición evangélica, ¿no? Y vemos que igual ocurre con un seminario Andover en esa misma denominación, que crea luego líderes evangélicos como Timothy Dwight o Edward Orr Griffin. Vemos han mostrado cómo el evangelio actuó en aquel momento. Nathaniel le gustaba leer y pronto se vio su capacidad literaria. Él es enviado por su familia a una universidad que se llama Bowdoin, que está en Brunswick, en Maine. Una escuela congregacionalista, como era la denominación a la que él pertenecía, que formaba pastores, y que tiene entre sus compañeros de clase al futuro presidente americano Franklin Pierce, uno de los muchos que nadie sabe su nombre de la lista de los presidentes de Estados Unidos, pero también estadistas como Horacio Bridge o un poeta bastante conocido como era Wadsworth Longfellow están con él en la clase en la universidad, así como también el tercer graduado afroamericano que hubo en la historia de Estados Unidos. John Brown Rosworth estudia con él en la clase en 1826, que luego gobernó Liberia.
Hawthorne había seguido los textos de la universidad con interés, la razón de Locke, las evidencias del cristianismo de Paley basados en la teología natural y la historia de Heródoto. Pero según su biógrafa, Brenda Wayne Apple, él particularmente vemos que se dedica a la poesía y a ingerir no pocas cantidades de alcohol. Desde esa distancia de lo que fue la historia puritana del medio en el que vive, es que evoca la tragedia de esta mujer que, como saben, lleva la letra en su ropa a causa de un adulterio, con el enigma y el misterio que no les vamos a desvelar de quién es el padre de la criatura que ella se niega a desvelar. Esta es la película de Wim Wenders, hecha en España. Hester Prynne. La generosidad de este tribunal ha decidido concederte la gracia de aceptaros a ti y a tu hija en nuestra comunidad en cuanto nos digas el nombre del padre de la niña. Decídete de una vez. El tribunal no está dispuesto a seguir esperando tu respuesta. ¿Te niegas a revelarnos el nombre del padre de tu hija? Hester Prynne. Tu alma debe encontrar por fin la tranquilidad y la paz. Dinos el nombre del que pecó contigo y contigo ahora sufre. No calles por compasión. Confiesa y dinos el nombre del padre de tu hija. No le ayudas en nada con tu silencio. Quizás está el culpable entre esta gente y está contemplando ahora este triste espectáculo. Y contra las leyes de nuestra sociedad. Si es así, debería estar al lado de ella. Quiere juzgarte con pero se sabrá quién es. Permite además, Hester Prynne, que ese hombre que hasta ahora no ha tenido el valor de confesar pueda reconocer y abrazar a su hija en público. Mi hija abrazará a su padre en el cielo. La psicología en conflicto que muestra Hawthorne, el personaje de Prynne, refleja mucho de su propia experiencia. Él era un hombre que vemos que amaba la belleza y la verdad, pero que también vive en las sombras que muestra una y otra vez en ese periodo postpuritano, en el cual también está Jonathan Edwards, generaciones después de todo esto que ocurrió y que refleja muy bien en este libro leído por Eugenio Barona. Pues créame, Hester, aunque tuviese él que descender de una encumbrada posición y bajar ahí junto a usted, a su tarima de vergüenza e ignominia, le valdría más que esconder un corazón culpable durante toda su vida. Jamás que se me permita sufrir por él su dolor agregado al mío. No hablaré. Mi hija tendrá que buscar un padre en el cielo, ya que no conocerá a otro en esta tierra. El dilema de esta mujer es el que intenta reflejar en clave romántica también la película que se hace posteriormente en el año 1995 y que particularmente recordarán por su actriz Demi Moore. Estaba también Gary Oldman en ella y otros actores, pero verdaderamente ha pasado desapercibida como una obra bastante estereotípica y muy predecible que gira en torno a ese drama romántico. Este es un momento también particularmente logrado en esta película irregular de La letra escarlata de 1995. Aunque no muestres decencia en tu modo de vestir, sigues teniendo una oportunidad para arrepentirte de tus pecados. Sí, Hester, arrepiéntete. Hija, ¿acaso no crees que has pecado? Creo que he pecado ante vuestros ojos. Pero quién sabe si Dios comparte vuestra opinión. Mujer, no sobrepases los límites de la misericordia divina. Reverendo Dimmesdale, vos sois su pastor. Hablad con ella por el bien de todos. Ablandad su dureza y su obstinación. Habla con esta mujer, hermano. Convéncela para que diga la verdad. Hester Prynne. Ya oyes lo que dicen estos hombres. Comprobarás la responsabilidad que se me otorga.
por la paz de tu alma, te ruego que pronuncies el nombre de tu compañero en el pecado. No te calles por un sentimiento erróneo de lástima y ternura hacia él. Porque si él pudiera bajar desde un lugar elevado y colocarse a tu lado en tu pedestal de vergüenza, seguro que lo haría. Así no soportaría la culpa el resto de su vida. ¿Qué puede tu silencio hacer por él? Excepto tentarle. Le estás obligando a añadir la hipocresía a su pecado. Es la voz doblada al castellano del personaje del pastor que hace Gary Oldman frente a Prime, la mujer que está castigada en el cepo por su adulterio de Demi Moore, junto al personaje del ya fallecido también Robert Duvall, en esta historia que podía haber sido bastante lograda, ya que su director es el judío británico Roland Joff, pero la producción era de Disney de Buena Vista, que intentó de hacer una historia demasiado edulcorada. Queremos así animarles a leer el libro, realmente no tiene sustituto. Es una obra sobre el legalismo, sobre el pecado, sobre la culpa, que habla no solamente de los errores de la sociedad puritana intentando perfeccionar la Iglesia en el presente de este mundo, sino también de lo que podríamos llamar el purgatorio protestante, visiones de la disciplina de la Iglesia que parecen querer hacer penar al pecador algún tipo de castigo, de expiación, frente a lo que es el triunfo de la gracia, el gran mensaje del Evangelio de que hay perdón y restauración de Dios en Cristo Jesús. Puede escuchar nuestras reflexiones a la luz del buen libro aquí en Al Trasluz, un programa que se emite en Dynamis Radio. Lo puede escuchar después de su emisión como podcast en las plataformas donde es subido, como la que está en SoundCloud. Buscando Dynamis Radio puede oír los programas de Al Trasluz. También lo oirá junto a tanta música en Spotify y muchos podcasts en castellano que están también en iVoox. La plataforma audiovisual de YouTube también tiene muchos de nuestros programas, buscando en todos ellos el pulso de la vida, que es el espacio en el cual se emite Al Trasluz. Así que si busca en Spotify o en iVoox y así como en YouTube, tiene que tener presente que el canal se llama El Pulso de la Vida. Si es un usuario de Apple, lo encontrará también en iTunes, incluso en TuneIn. Daniel Panduro ha hecho toda la ambientación sonora, pero también la creación musical que acompaña este programa, y los comentarios son de José de Segovia. Les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos, juntos o por separado.